¿Cuántas historias tendrá René en sus 11/12 libros, no? Habrá escrito, ¿no? Y habrá atesorado en su corazón y 87 años. Verdaderamente las fotos, si bien pueden ser antiguas, pero daban mucho menos edad. Sí, bueno, eso es como Gigena. Claro. Gigena, David, aparenta tener 50 y tiene como 100. 120 años. Claro, pero aparte de lo que bueno que tiene, que cuenta la historia de donde vive el pueblo y la historia del ferrocarril neto, cómo fue y cómo se creó y cómo se fue muriendo. Sí. Realmente, y lo que decía, que gracias al ferrocarril los grandes pueblos se quedaron y porque quedó el pueblo ese de las varillas. De las varillas. Realmente. Sí, realmente. ¿Y cuántas cosas se necesitan en este país? ¿Y cuántas cosas hacen por ahí los que más a veces castigados están, no? Y sí. Ejemplo, las pymes. Exactamente. ¿Y vamos a hablar con? Vamos a hablar con Federico Daniel Sidner. Él es presidente de la Cámara Jóvenes Empresarios, es secretario general de Jóvenes Empresarios de FEBA y es director de la consultora de recursos humanos RH Portable. Buenas tardes, Ricardo, Iván Juárez, Jorge Martín, Oscar Urrutia. Gracias por esta posibilidad de hablar con usted y que nos cuente qué es una cámara, para qué trabaja, cómo se puede ayudar desde el transporte a las pymes. Buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada agradecerles por la invitación al programa. Y no, qué tema, ¿no? Esto que decían de que las pymes son las más castigadas y las que más traccionan. La verdad es que la pyme argentina, sacando la cuestión obviamente política partidaria, históricamente fue castigada siempre. Y bueno, y la situación sanitaria tampoco ayudó. Y bueno, nos toca vivir lo que nos toca vivir. Pero bueno, nosotros siempre decimos lo mismo. El argentino es un resiliente nato, sobre todo el emprendedor o el empresario. Siempre se reconvierte, siempre busca la manera y siempre sale de alguna manera. Así que es lo que nos toca. Yendo un poco a la pregunta que me hacían de qué es una cámara, ¿no? De qué se tratan las cámaras empresarias. Como dijeron, yo soy el presidente de la Cámara de Jóvenes Empresarios y Emprendedores de Campana y el secretario general de GESEBA, que es un espacio joven dentro de lo que es la Federación Económica de la provincia, que es una cámara, una federación que agrupa 250 cámaras. Así que imagínense la cantidad de gente que está agrupada a través de las cámaras. ¿Qué es lo que básicamente hace una cámara? La cámara busca defender y defender intereses de la gremial empresaria y obviamente ayudar a desarrollar a todos los emprendedores y empresarios de distintas maneras, a través de capacitación, contactos y distintas cosas. La verdad es que las cámaras son súper importantes en el ecosistema emprendedor y el ecosistema productivo, y son un escalón necesario para cualquiera que arranque a emprender. La verdad es que nos hemos encontrado gratamente que todos los socios que llegan a nuestras cámaras tienen un salto de calidad a la hora de participar en nuestra institución. Y nada, eso es súper gratificante. Sí, hablando de emprendedores, ¿no? Qué palabra. Y nosotros a nivel ferroviario, el año pasado entrevistábamos a un joven emprendedor como Christian Ilvin, que es un pequeño empresario que se dedica a la reparación de vías y creó una pequeña empresa en Buenos Aires. Y el año pasado estaba a punto de cerrar, es más, en uno de esos programas que estábamos entrevistando, dice, mirá, dice, el lunes tengo que ir a la oficina y echar gente, dice, porque realmente la situación está muy mal. Y en esta última vez que lo invitamos, me dice, mirá, tengo 120 personas y en una semana, 10 días, tengo que tener 160 personas. ¿Cómo se reconvierte, no? El pequeño y es increíble. Mirá, doy un ejemplo concreto de nuestra cámara en particular. Si bien la cámara nuestra, previo a la pandemia y actualmente sigue teniendo, más o menos, siempre se va sumando algún socio, pero
la misma cantidad neta de socios. Lo que pasó en esta pandemia, lamentablemente, es que hubo mucha rotación. O sea, había un montón de emprendedores, tal como pasaba quizá con que la pandemia los mató. En este caso que vos mencionás no lo mató, pero ahí nomás, pues, digamos. Y un montón de gente que, claro, tenía un emprendimiento y de golpe se le fue abajo y salió a buscar trabajo, y al revés, un montón de gente que perdió el trabajo y no le quedó otra que emprender. Entonces, de alguna manera, digamos, el ecosistema emprendedor siempre se va retroalimentando, y nada, esto es cíclico. En Argentina todo es cíclico. Lamentablemente no tenemos una capacidad de planificación a la hora de emprender y de las reglas del juego y todo eso. Fíjense lo que pasó ahora, por ejemplo, con el monotributo, que de golpe hasta el que estaba al día debe plata, y bueno, nada. Es difícil, pero lo importante es que el mensaje de esto es que el argentino es un resiliente nato, y que siempre encuentra la manera. Y el lugar de contención, el lugar de apoyo, es la institución de las cámaras empresarias, que para eso están, para generar ámbitos de negocios, para generar alianzas. No todo se trata de ir a una cámara para encontrarme a alguien para venderle, sino a veces es comprar mejor, a veces es generar un negocio junto a otro socio, ¿no? Generar una alianza nueva, y muchas veces también es defender los intereses de ellos, es ponerle voz institucionalmente a un montón de gente que quizá de manera particular no tiene llegada a otros ámbitos como la política y otro tipo de cosas. Pero como decías vos con ese ejemplo, pasa mucho. Hay emprendedores que en toda esta situación salieron muy beneficiados por su rubro, hay otros que no. Particularmente en nuestra Cámara lo que pasa es que es multisectorial. El hecho de que sea multisectorial implica que haya cualquier tipo de rubros. Uno puede encontrar desde un abogado, una agencia de marketing digital, una persona que hace pastelería casera, una empresa de ingeniería. Entonces, imagínense, por lo menos en nuestra Cámara, la gran cantidad de realidades y de conflictos y de cosas que atraviesan, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido nuestra Cámara es muy rica en eso, porque, nada, uno aprende experiencias de otros rubros, ¿no? De lo que pasa, lo que no pasa, y también está bueno para vincularse. La pregunta del millón: ¿por qué son tan castigados y por qué no se le puede encontrar la solución a aquel que de alguna manera pone en funcionamiento el país? El otro día hablábamos con la gente de la comarca serrana, acá en Cierra la Ventana, donde ellos manifestaban que el 80% de la producción de la comarca serrana era el pequeño y mediano empresario, ya sea el que corta el pasto, al que sirve café, al hotelero, al de la pizzería. ¿Por qué cuesta tanto entendernos y ponernos de pie para que ante una eventualidad, como en este caso el COVID, no nos destruya? Sí, mira, el dato que pasás del 80%, te diría que, o sea, precisamente aplica al país entero, no solo a esta zona, no a este lugar. Los grandes generadores de empleo y los grandes productores son las pequeñas y medianas empresas. El porqué acá obviamente tiene que ver más con una visión personal, que tiene que ver por una cuestión de arraigo cultural a un montón de cosas, y que tenemos una cultura muy reactiva y no proactiva, y son decisiones que la política, yo creo que la política tiene mucho que ver con eso. Es una gran deuda que tiene la política con la Argentina entera, porque hablar de pyme no es hablar del empresario, es hablar del empleado también. Y la verdad es que es una gran deuda que tiene la política, la Argentina en su ámbito político con toda la gremial, y con todas las empresas, y con todas las pymes, y con todos los empleados que se quedan sin laburo por cómo le van las pymes. Es medio cuesta arriba abrir una empresa y tener que ya por defecto pagar 150 impuestos, 170, no importa cuántos. Lo que implica los costos laborales, un montón, a fin de cuentas uno paga el 126% por cada empleado.
es difícil, es muy difícil. Las reglas de juego son extremadamente hostiles para el empresario, y es difícil animarse a emprender, y el argentino, pese a eso, emprende igual, hace igual, y la solución la tiene el argentino mismo, ¿no? Y esa cuestión de encontrar consensos, yo creo que es súper importante siempre los consensos, quizá entre la parte de la gremial empresaria, los sindicatos, todos los sectores sociales, y entender que si tiramos todo para el mismo lado, esto va a salir. Hay que entender que las empresas no pueden pagar cosas que tienen que pagar, y hay que entender que los empleados necesitan cierta protección. Eso es sentido común, y el empresario no reniega de eso. Pero bueno, es encontrar, como digo yo, consensos, un objetivo en común, y todos sin ningún tipo de trabas ni nada, y tirar por ese lado. Yo creo que lo que falta acá es como una especie de unión y consenso, donde en este país donde hay una grieta tan grande, que ni siquiera creo que es ideológica, creo que tiene que ver más con una cuestión de bandos que ideológica. Nada, es eso. Creo que lo que falta es un consenso, un amalgamiento de todos los sectores, y entender que es tan necesaria el empresario como el empleado, como el sindicato, como todo. Es todo parte de un mismo ecosistema, es todo parte de un mismo país, y cuando uno está bien, el otro tiene que estar bien, y así funciona la cosa. En donde como sociedad, sí. Pero, ¿y por qué no es posible unir todas las cámaras y presentar un proyecto ante el Congreso? No, se hace, eso se hace habitualmente. Lo que pasa es que la Cámara es un sector, las cámaras lo hacen habitualmente. Las cámaras, para darte una idea, por ejemplo, hay una entidad madre, por llamarlo de alguna manera, hay varias, pero la más importante es CAME, que es a nivel nacional. Después está, por ejemplo, a nivel provincial, cada provincia tiene su entidad madre. En este caso, en la que estoy yo, es la Federación Económica. Pero esas mismas cámaras se unen constantemente. De hecho, ahora sacaron un comunicado por toda la situación del aislamiento, que nuevamente este cierre que se produjo, al empresario lo destruye. Y al empresario y al empleado, ¿no? Lo complica. Y ya quedó de alguna manera demostrado de que, entre comillas, ¿no? La industria, el comercio no contagian. Es el comportamiento social, lamentablemente. Pero volviendo directamente a la pregunta, yo creo que tiene que ver con una decisión, tiene que ver con una decisión política que nadie la quiere tomar, con cambiarnos, no digo, hablo de los argentinos en general, el chip un poco, y tomar nosotros también, entender que si tenemos que ser menos egoístas a veces, y todos hacer el esfuerzo de entender de que a veces, no sé, el empresario algo tiene que ceder, el empleado tiene que ceder, todos tenemos que ceder algo para poder llegar a un consenso. Y en donde lleguemos a ese consenso, esto va a funcionar. Y esto aplica a todos los ámbitos, no solo el productivo y las empresas, sino a todo. Y obviamente educación, mucha educación, que creo que también es la base de todo el desarrollo en este país. Federico, el otro día yo mirando televisión, escuchando una diputada, hablando de los pymes, justo que estaba hablando, decía algo sobre eso, que el desarrollo viene de las industrias, de la industria de importación, que cada industria o cooperativas chicas son los que le dan a trabajo, de 10 pymes, 7 son los que son beneficiados y los que pueden mantener una familia y a la producción de la Argentina. Y que le deben a los argentinos, que el gobierno tendría que tener un valor para los costos, como vos decís, bajar para que esas empresas grandes o medianas chicas, para que los pymes que puedan desarrollar su producto y lo puedan elaborar y colocar también en los mercados, es el gobierno, y es algo que le debes a los argentinos. Eso lo escuché con una diputada. Sí, es que es tal cual. A ver, yo te lo llevo a la hora. Mira, ganamos un negocio. Tratar a mi primer empleado, me quiero animar, ¿no? Me está haciendo relativamente bien, no puedo solo, me quiero animar. Un sueldo promedio hoy, por dar un número, es 60.000 pesos en bolsillo un empleado de comercio.
esa persona de costo a mí no me sale 60.000, me sale 120, por dar un número más o menos, entre costos ocultos y contribuciones, aporte y todo. Ya estamos hablando de que no es pagar 60.000, es pagar 120. Más que si de golpe ese emprendimiento que yo tengo no me fue bien, tengo que indemnizar a esa persona, si es que la puedo echar. Entonces, yo acá no hablo de flexibilizar las leyes laborales ni eso. Lo que sí hay que entender es que si no le hacemos al emprendedor o al empresario por lo menos más previsible la regla del juego, porque aparte otro problema es ese, la regla del juego esta es hoy, mañana es otra. Entonces yo capaz que hoy me animé con esta regla del juego y mañana me cambian todo y quedo clavado como un campeón. Entonces la cuestión es previsibilidad, la cuestión es entender que, tal como dijiste vos, digo, para que se anime uno a emprender e invertir, las reglas, las condiciones tienen que ser mucho mejores. Y eso, después hay varias escuelas, ¿no? Que dicen, hay gente que dice, no, bueno, si bajaran las cargas sociales, si bajaran los impuestos, los empresarios se echarían, pero a la vez dicen otros, bueno, no, pero al pasar eso, también al bajar tanto se animarían a tomar más. Y por ejemplo, uno de los grandes problemas que tiene Argentina es la informalidad en el mercado laboral, por ejemplo. Y eso es producto netamente de la alta carga impositiva y de cargas sociales que tiene todo el ecosistema productivo. Entonces termina generando toda una informalidad que fue como el gran problema que tuvo el país hasta en lo sanitario, ¿no? Que era la gente que no estaba contemplada bajo ningún tipo de régimen y de golpe los aislaron y que de golpe decían, che, no tengo un mango, y tenían razón, no puedo laburar, no puedo generar, no puedo... Y bueno, ese es uno de los grandes problemas. O sea, esas son todas consecuencias de tener el sistema que tenemos actualmente, que todos tenemos que rever. Esto no es una cuestión de que el empresario solo es la víctima, ni que tal y no. Es sentarse en una mesa todos, consensuar, entender que la Argentina tiene que salir para adelante, que todos hacen esfuerzos, porque todos lo hacen realmente, pero que si las cosas no cambian es muy difícil progresar. Esa es la realidad. La verdad es que es cada vez más complicado y el año pasado, cuando fue el cierre total, si bien a muchas empresas les fue mal, otras lo pudieron resistir con el tema que tenían alguna plata guardada, pero de golpe ahora este año nos encontramos que vuelven a cerrar y esa gente ya no tiene plata guardada. Entonces se hace mucho el que tenía, ¿no? Hablando de el que tenía la suerte de tener plata guardada. Y ya pasa esto, que si bien el gobierno presta herramientas económicas y de apoyo, tampoco alcanzan. La realidad es esa, no alcanzan. Entonces, nada, es una situación compleja. Yo creo que todo se remite a una decisión de la sociedad y política. El hecho de poder encontrar consensos y tirar todos para el mismo lado. Federico, dos preguntas. Sí. Una, ¿qué expectativas tenían antes y después del COVID? ¿Y cómo está la situación hoy de las pymes de Campana y alrededores, a las cuales ustedes son socios? Sí, te pregunto antes sobre la primera, ¿expectativas a nivel personal mío de mi consultora o a nivel en qué sentido? Pueden ser las dos, porque nos puedes dar, a nivel consultora, nos das un panorama general desde tus Perspectiva. no, sí, y desde sus clientes. Y otra cosa es el socio de la cámara, ¿no? Sí, mirá, yo en lo personal, como soy una consultora de recursos humanos, más allá de tratar un montón de clientes que han pasado por todo, ¿no? Desde el cierre, tengo clientes que son esenciales, tengo clientes que son una clínica, o sea, tengo una variedad enorme de rubros. Lo que sí te puedo decir, que es como lo más impactante, nosotros tenemos como un lado social muy marcado con el tema de la empleabilidad. Ayudamos, hacemos muchas capacitaciones, todo gratuito, a la gente con el tema de la búsqueda de empleo. Y para darte números, ¿no? Para tratar de graficarlo, el impacto que tuvo la pandemia, previo a la pandemia, que a veces nos olvidamos que veníamos en crisis, sí.
por cada búsqueda tradicional que cualquier consultora podía tener, no sé, como de un administrativo, de la que sea un operario, las más clásicas, promedio estaban llegando unos 600, 700 currículum. Empezó la pandemia, ese número saltó a 3.000. 500%. Claro. Sí. Claro. Sumale un par de meses de pandemia para julio, una cosa así, 5.000. Subió el número. Y después de a poco empezó a bajar. Sí, a niveles altísimos, pero bueno, ¿por qué te hago este dato? Eso habla de la situación, ¿no? Social, del tema del empleo. Si bien hay sectores que se reactivaron, hay otros que no. Hay sectores que tienen mucha rotación de gente. Las clínicas constantemente tienen gente que entra y sale, ¿no? Por esto de que algunos renuncian por una mejor oferta, pero toman gente todo el tiempo. Entonces, nada, tiene que ver mucho con la cuestión sectorial. En particular en la Cámara, lo que está pasando es que nada, de ahí nosotros fuimos socios que se dedican, por ejemplo, a la organización de eventos, imagínate. Claro. ¿Cómo están? Pasaron de facturar lo que sea que facturen a cero de golpe, y en donde en septiembre, octubre, noviembre empezó a activar un poquito, y que en el verano, bueno, podían hacer algo, de golpe, pum, se acabó todo de vuelta. Y estamos hablando de no son empresas de estructuras enormes, en general son monotributistas que laburan profesionalmente, pero no tienen una espalda tremenda como para bancarse eso. Y lo mismo esto, el tema, por ejemplo, de la economía social, gente que se empezó a dedicar, no sé, a la pastelería, cosas del rubro alimenticio, y que la gente que ya se dedicaba se encontró con un montón de competencia nueva, Claro. porque gente que no le quedó otra. Los profesionales dentro del rubro, tenemos profesionales de todos los ámbitos, desde odontólogos, abogados, de todo. Nada, los odontólogos tuvieron también una situación media particular con los costos. Tenemos agencias de marketing digital que explotaron para bien, ¿no? De golpe todo el mundo quería su tienda online. Nada, la Cámara nuestra tiene esa particularidad, ¿no? Que al ser multisectorial te encontrás con de todo. Situaciones súper buenas, y de golpe gente también que tenía un emprendimiento y lo transformó totalmente. Gente que se dedicaba, por ejemplo, a una empresa de catering y terminaron fabricando barbijos. Pero, Eso sí. Federico, dentro de eso mismo que estás comentando, está la otra cara que al menos en la pandemia sucedió acá en Bahía Blanca. Quesos mozzarella de Campana están llegando a Bahía Blanca cuando normalmente no era común, no era habitual que esos quesos estuvieran en Bahía Blanca. Es que, bueno, parte de toda crisis es una oportunidad. Y acá, por ejemplo, en Campana sí pasó que en pandemia abrieron comercio nuevo de gente que invierte de afuera. Eso, por ejemplo, sí pasó. Y en general más ligado a la parte gastronómica, lo cual no lo vemos mal. Obviamente uno trata siempre que el comercio campanense sea campanense genuinamente, pero bueno, lo importante es que la gente invierta, ¿no? Pero eso sí pasó. Lo que sí, yendo a la primera premisa, esto que hablaban del transporte, creo que una de las grandes asignaturas que tiene el ecosistema productivo a nivel nacional tiene que ver con los costos de logística y con esto, por ejemplo, de la parte ferroviaria, que es como, por lo menos yo creo que es una gran asignatura pendiente volver a poner de pie todo el sistema ferroviario argentino, en términos de productivo, ¿no? En términos de logística, porque nada, el tema del costo de transporte terrestre es extremadamente alto y incide muchísimo en los costos, en los precios, y se hace muy complicado. Ni hablar no ya de la parte gremial, que también tiene sus complicaciones, ¿no? Con el sindicato de transporte, que de golpe quiere parar algo y para todo y se acabó. Pero bueno, yo creo que en ese sentido me viene a colación esto que decían al principio. Es una gran asignatura pendiente que tenemos a nivel nacional, poner de vuelta de pie todo el sistema ferroviario, que era un gran medio de transporte a nivel productivo. Bueno, dentro de todo eso creo que lo que va a fortalecer a todo el país es una ley de transporte. Hace un rato hablábamos
con el amigo de Colombia, y en Ricardo, y él nos decía que ellos ya tienen una ley de transporte que hizo que algunas cosas cambiaran por su situación geográfica de Colombia, porque lo que nosotros lo hacemos, él decía que un transporte que nosotros hacemos en media hora, ellos tardan 2 días, porque las montañas, por esto, por lo otro. Creo que, no sé cómo lo verás, pero creo que ojalá sea, a ver, es un ojalá, ¿no? Haya un antes y un después del coronavirus, que no tengamos que salir de vuelta a cerrar negocios, que empecemos a pensar que tiene que ser otra la Argentina, que ya más castigado de lo que estamos no podemos estar, y que tenemos que pensar en la pyme, en el que tiene 2 o 3 empleados, porque por ahí el que tiene 20 o 30 empleados capaz que tiene espalda, pero el que tiene 2 o 3 empleados no tiene ni espalda, ya no le queda espalda. No, tal cual, es tal cual lo que decís vos, y a mí me pasa a veces, no, esto de, me han consultado, no, muchos emprendedores de la Cámara por mi rubro, me decían, no, porque estoy tratando de aguantar, viste, a toda la gente que se queda por mí, el empresario, ¿no? Me decía, me están bancando en la pizzería, por ejemplo, de tantos años, y, viste, no quiero despedir a nadie, y yo a veces me pasa que, no, viste, tenés que despedir a alguien, no lo podés sostener. O sea, realmente es un acto, no es un acto de no sé, de ser malo, viste, hay momentos donde se torna insostenible la situación, y si uno a veces no toma esas medidas drásticas, termina ahogando el capitán, todos los marineros, y a todos. Yo creo que, como decís vos, es un ojalá que pase esto que decís vos, si bien tengo una mirada un poco más escéptica de la situación, nunca uno pierde la esperanza de que, como digo yo, nos dejemos hinchar las pelotas y nos demos cuenta que si no sacamos esto entre todos no sale nadie, y que independientemente de la estructura que tenga cualquier empresa, todas son parte del ecosistema productivo argentino, y todas son importantes, todas dan laburo, todos laburamos en esas empresas, y todos sacamos la comida de la familia de eso, desde el empresario, el empleado, cualquiera. El día que entendamos eso, yo creo que tiene que ver con un cambio de paradigma y un cambio de chip nuestro, y de involucrarnos más también, creo, con muchas cosas. Federico, se nos terminó el bloque. Creo que nos diste una clara situación de las pymes en la provincia de Buenos Aires y en Campana. Creo que es una situación similar en el país. Esperaremos mejores aires y poder hablar de nuevo, a ver cómo empezamos a resurgir. Pero verdaderamente gracias por este tiempo, y gracias a la gestión de Gustavo Alves que nos permitió el contacto. No, gracias a ustedes por la invitación, y esperemos que el próximo llamado estemos hablando de una reactivación o de cambios sustanciales, ¿no?, en todo esto. Así que nada, esperemos que sea así, y les agradezco por la invitación. Muchas gracias y un buen fin de semana, y bueno, saludos y un abrazo a todos de ahí. Hasta luego, suerte. Chao, gracias. ¿Cuántas cosas por hacer, no? La Argentina posible. Es posible. Es posible. ¿Cómo que no? Por eso le decía, cuando hablaba, que dijo el diputado, que los principales inversionistas y lo que hacen el futuro de las grandes empresas, por eso yo justo estaba decía Federico, que son los pymes, que cada 10 son 7 son los que salen de las industrias estas chicas, para que ellos puedan levantar y surgir el país en todos los pueblos o a donde sea, para poder laborar. Pero bueno, es un costo que lo mismo el diputado decía, que tiene que poner el gobierno y afinar en algunos puntos para que las empresas no les sacan los costos tan caros para esas empresas.